Buenos días otra vez, los quiero dar la bienvenida de nuevo. Les quiero dar la bienvenida a esta sesión plenaria. Vamos a hablar acerca de los retos del cambio climático. Es un honor compartir esta sesión tan especial con ustedes, con participantes tan conocidos en la industria. Jean-Michel Lacon, gerente general de la Junta, editor de IP. Tenemos también al señor Jim Plummer, uno de los fundadores de IAEE, el señor Farrell. Yo me llamo John Carcon Baronca, yo soy el presidente electo de IAEE. Antes de esto yo era el vicepresidente de conferencias y eso lo hice por los últimos 4 años. Me gustaría saber específicamente, quiero que sepan que nosotros siempre promovemos las discusiones abiertas y la estructura de nuestras sesiones y estructuras de sesiones plenarias que tengan debates abiertos acerca de puntos conflictivos. En otras palabras, vamos a tener un debate muy vivo en esta plenaria y me encanta eso. Nuestro primer orador es el señor Jean-Michel Lacon. Jean-Michel tiene un doctorado en economía de la Universidad de Sorbonne. Actualmente es el director de la Escuela de Florence de Regulaciones, es profesor también en esa universidad y el editor principal de nuestro journal IP, la economía de la energía y la política ambiental, IP, por su sigla en inglés. Jean-Michel, te cedo la palabra. Damas y caballeros, qué pena, quiero empezar en español. Jean, per primera vez en Colombia. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, lo que quiero hacer con ustedes es presentarles o contarles que ustedes no saben, les quiero probar que ustedes no saben cuál es la política de la Unión Europea con respecto a la energía. Nadie la conoce, yo no la conozco, ustedes no la conocen, constantemente está cambiando y no se puede predecir, imposible predecirla, porque lo que llaman la política de energía de la Unión Europea no es de Alemania, es de nuevo, a nivel de la Unión Europea, y el nivel de la Unión Europea no tiene una política poderosa, tiene muy poco poder, puede venir, puede no venir. No quiero contarles otras cosas, no les voy a decir lo que me gusta, lo que no me gusta de la política, no les voy a decir lo que es bueno o malo de esta política de la Unión Europea, solamente les quiero explicar lo que se ha hecho, lo que se hace y lo que se podría hacer. Eso es lo único que les quiero contar. A propósito, ¿cuándo empezó la política energética de la Unión Europea? Bueno, cuando yo era un niño, yo estaba en la carnicería de mi papá. La Unión Europea no existía en esa época, así que la política de la Unión Europea no existía, solamente existía el carbón. Teníamos un tratado constitucional solamente para el carbón, era lo único que teníamos. Luego, seguí creciendo, me convertí en un padre, tenía 21 años. Aquí en este momento ya existía la Unión Europea, pero no la política energética de la Unión Europea. Esta política energética se excluyó del tratado. Teníamos un tratado especial para el carbón, para las energías nucleares, pero en el Tratado de la Unión Europea no se toca el tema de la energía. ¿Cuándo llegó esta política energética de la Unión Europea? Yo ya estaba así de viejo, así que es algo muy reciente.
Y quizás es algo que ya está desapareciendo a pesar de ser tan reciente. El primer paso en la corta vida de la política energética de la Unión Europea, del año 1986 al año 2009, la única política europea energética era con respecto al mercado interno. Desarrollamos grids del año 2007 al 2009. La Unión Europea recibió esta política energética. Esto lo promovían o lo jalonaban diferentes países. Esto se puso en el mercado energético por países específicos y era jalonado a nivel de país. El tercer paso, en el año 2013, al 2014, los mismos países que querían jalonar se retiraron y pidieron un cese al fuego renovable. Vamos a ver este cese al fuego propuesto por la Comisión Europea y también el que se propuso por la industria energética. Hoy en día estamos en este cese de fuego renovado, pero se ha abierto un nuevo típico de política del 2015 al 2020. Es increíble, tiene dos cosas importantes: mercado interno para BAU, y el segundo renueva la política energética de la Unión Europea en lo que llamamos una unión de energía, que pedimos que se promueva esta política nueva para flexibilidad. Vamos a ver esto más adelante, si yo llego al final de mi presentación, porque normalmente no puedo controlar mi tiempo. Empezamos con los mercados internos, y esto no solamente porque es lógico, empezamos con el mercado interno porque la Unión Europea era solamente legítima con respecto a los mercados internos. El Tratado de 1957 y la Ley Single de 1986 jalonaron esta política en el mercado europeo. Nos tomó 10 años para tener la primer ley. El primer paquete de leyes salió en 1986. Abrió tres cosas: una entrada libre, B2B, legibilidad de clientes, y movimiento libre de bienes en todos los bordes internos. Sin esto no se podría generar la Unión Europea. En el año 2002, muchos paquetes después lo hicimos a nivel europeo, transparente. Lo hicimos mandatorio crear regulaciones energéticas, de apoyar el diseño de mercado. Solamente hemos hecho esto. Son temas nacionales, pero para mejorarlo lo hicimos a full retail sin consecuencias a nivel europeo. El tercer paquete, en el año 2009, tratamos de cerrar la brecha que existía entre el objetivo y las reglas o los reglamentos, pero no lo pudimos hacer, así que en vez de poner este diseño de mercado de Unión Europea y estas reglas de la Unión Europea, hicimos todo lo contrario. Implementamos nuevas entidades y nos sentamos a esperar que estas nuevas instituciones crearan las nuevas leyes, y ellos no lo hicieron. Creamos una red europea de operadores, de transmisores, para hacer más europeo este sistema de transmisión, y creamos una agencia para la cooperación para hacer más europeo esto. Y todo esto está funciona. Hoy en día, cuando hablamos acerca de las grids, es bastante lógico. No podemos tener ningún mercado energético si los grids no son amigables con el mercado, debido a que la Unión Europea
también tuvo poder para operar las redes eléctricas. El primer paquete de nuevo en 1996, los terceros tenían derecho a tener acceso a las redes eléctricas, como no teníamos los reglamentos, y aquí incluíamos todas las fronteras internas, pero de nuevo no teníamos reglamentos para hacer esto. 6 años después hemos mejorado. El acceso a las redes eléctricas debe ser regulado en cada uno de los países. Las personas que generan estos reglamentos lo hacen a nivel nacional. Todos los mecanismos para operaciones de una frontera a la otra deben de ser transparentes y amigables con el mercado. Este fue un muy buen paso, pero en el tercer paquete aún no hemos sido capaces de armonizar todos los diseños y redes energéticas nacionales. Y ustedes saben que utilizamos un truco, crear entidades y no leyes de ENSO y G. Se crearon códigos, ellos crearon códigos. Tenemos un espacio de 500 millones de consumidores, tenemos los mismos códigos y tenemos un plan de desarrollo también en común. Lo que quiere decir es que tenemos un enfoque común para el cálculo de estas redes eléctricas, lo que no quiere decir que sea una planeación común. Y como ustedes ven, hemos fallado en hacer más europeo estos reglamentos, regulaciones. La tercera ley europea no trató de armonizar las redes de transmisión, trató de armonizar la inversión, no tocó las redes de distribución para nada y ni siquiera las operaciones de mercado. Lo que quiere decir es que todos los intercambios al por mayor son libres. Y de nuevo no tenemos regulador a nivel de la Unión Europea. Me salto esta diapositiva pasada por razones que no quiero entrar a discutir. Finalmente recibimos esta política energética, pero Tony Blair, Angela Merkel, Rusia, Ucrania, y en un espacio de 3 años todos estos shocks se combinaron para presentarnos lo renovable como una sustitución magnífica. Angela Merkel ha sido capaz de mezclar estos temas. La independencia de Europa es bastante importante, pero esto se ha adoptado por todos los países miembros y lo han hecho de manera espontánea, pero en todo caso, todos estos están por fuera del mercado interno. Primero que todo porque lo renovable se empujan, pero no se jalonan por el mercado, el precio y el carbón del precio del carbón tampoco ha permitido hacerlo. Entonces, renovable, de nuevo, no tenemos un sistema europeo para promover renovables, excepto que cada uno de los países está de acuerdo en cierta cuota de energía renovable, pero no tenemos una fórmula, no tenemos un precio común. Obviamente tenemos divisiones. Renovables se volvió algo como verde por fuera de los precios del mercado, que se trata de manera igual, circuitos especiales, y además de eso tenemos energy flow, flujo de energía, el cual entra al mercado en los diferentes sistemas. MS. Si lo renovable sigue pequeño, vamos a tener interacciones pequeñas entre los mercados y los sistemas. Cuando lo renovable se volvió más grande, empezamos a generar interacciones más grandes con el sistema. Esto ha sido posible en Portugal, España, en Dinamarca, obviamente en Alemania. Y Fukushima, en el 2000 Alemania
empezó con energía nuclear y todo el mundo empezó a mirar el tema de energía renovable, pero el jalón de shale gas de esquisto, la ilusión de Europa sea y la realidad de que Alemania de nuevo se revolvió a abrir el espacio para repensarlo en el año 2015, 2014, 2015. Empezamos a mirar este cese al fuego de la Unión Europea. En el junio del 2012, la Comisión Europea aún no conocía el tema del cese al fuego renovable solamente en noviembre del 2013 y se confirmó por primera vez en enero del 2014. En junio del 2012, la Comisión Europea estaba aún diciendo, bueno, podemos tener el precio del carbón, pero esto no va a cambiar la generación. Nos decían que podían tener objetivos nacionales de generación, pero que esto iba a levantar los costos. Lo único bueno para Europa es que los objetivos europeos y un marco armonizado para los renovables, y luego podíamos recibir estas reducciones y todas estas cosas que hemos mencionado. En noviembre del 2013 se dijo que el renovable ya por quits, pero lo que se ha dicho y se ha escrito es que la creación de nuevos guiamientos para el apoyo para la energía renovable hasta el año 2020. Y aquí esto dice que solamente unidades pequeñas y menos maduras, offshore y biomass, pueden mantenerlo fit. Las unidades grandes solamente pueden recibir estos premiums a través de opciones neutrales en tecnología. Y como se hizo público en enero del 2014, se dijo que la Unión Europea solamente iba a tener un target. Esta diapositiva la vamos a saltar porque me estoy quedando sin tiempo. Y luego, mañana, ¿para dónde vamos mañana? ¿Dónde vamos a estar mañana? Pienso que debemos de regresar al negocio del mercado interno como siempre, porque estas obligaciones de energía renovable ya no las tenemos para el futuro. Parece que esto es verdad también. La Comisión Europea publicó unos memos muy importantes, un memorando muy importante hace 3 semanas. Towards se llama hacia una Unión Europea, una unión de energía. Esta unión de energía no es una institución nueva, no es un instituto europeo, en realidad no es. Es compatible con un mínimo programa para Europa para promover el mercado interno. Es muy promovido por las industrias energéticas y de gas de Europa, y ellos dicen, bueno, con las instituciones que existen, vamos a llamarlo la Unión Energética, y vamos a hacerlo en el mercado interno. Para terminarlo, vamos a promover todos estos renovables del mercado interno basados en el mercado. Aún así, en este espacio reducido europeo, en este escenario europeo reducido, no tenemos idea de qué nos va a traer el futuro. ¿Por qué? Porque los miembros, estados de la Unión Europea tienen poderes. Alemania puede continuar promoviendo la energía eólica. El Reino Unido puede continuar promoviendo sus propios mecanismos de seguridad energética y contratos a largo plazo. Francia puede desarrollar sus propios mecanismos de capacidad y no necesariamente offshore, pero también puede juntar
puede promover el EPR nuclear o puede crear unos reactores nucleares más pequeños, pero ¿cómo puede la Comisión Europea monitorear todos estos esfuerzos de todos estos países? Esta diapositiva también no la vamos a saltar. La comisión hace 3 semanas relanzó un estudio de 20 páginas preguntándose qué van a hacer en los próximos 5 años futuros. Bueno, se habló del mercado interno, la lista que acabo de saltarme, pero eso no es suficiente. Necesitamos hacer más que trabajar solamente en el mercado interno. ¿Qué más podemos hacer? La seguridad del suministro. ¿Y qué queremos hacer con respecto a la seguridad del suministro? Muchísimas cosas. La Comisión Europea propone revisar las regulaciones, los reglamentos completamente. También proponen moverse o desarrollar unos nuevos reglamentos para el año 2017. También proponen nuevas leyes para las comisiones europeas, para que éstas tengan derecho de revisar todos los acuerdos internacionales antes de firmarlos. Antes, de nuevo, entre países de la Unión Europea y países que no están dentro de la Unión Europea, digamos Alemania y Azerbaiyán, si ellos quieren firmar cualquier cosa, tienen que ir a esta comisión para que les den la luz verde. También proponen coordinar la comisión, una comisión de coordinación HRBP entre los Estados miembros, para crear una diplomacia nueva internacional para temas de energía y de clima, para promover nuevos temas, nuevos tratados, como los tratados que hemos visto en Europa o en los Estados Unidos, o lanzar quizás nuevas iniciativas con India, con China, etcétera. Y no se hace. La Comisión Europea está abriendo otra puerta desde el año pasado, desde el Berlín 2017. La Comisión Europea propuso revisar la legislación europea con respecto a la eficiencia energética para presentar una nueva propuesta para alcanzar nuevos objetivos. Propone revisar el paquete de los renovables antes del año 2016 y añadirle apoyo a la biomasa, al biocombustible. Propone también una nueva legislación para alcanzar las propuestas o los objetivos con respecto al gas invernadero. También propone un paquete inmenso de transporte, el cual cubre el costo de la infraestructura de manera más eficiente y también mejora la eficiencia energética. ¿Cuál es la conclusión de todo lo que les acabo de decir? No sabíamos qué era la política energética de la Unión Europea. No sabemos, nunca hemos sabido y no sabemos qué va a pasar en los próximos años, del año 2015 a 2020. Muchas cosas pueden pasar. Puede pasar que no pase nada. ¿Y por qué? Porque todos los miembros estados de la Unión Europea tienen derecho de veto, de vetar cualquier ley que se proponga. Así que no sabemos si estas leyes se van a aprobar o no. De nuevo, no sé qué vamos a hacer en la Unión Europea. Y si ustedes saben, pienso que deben hacer, o cometieron un error en alguna parte, porque en realidad no sabemos. Muchas gracias, John, Michelle. Vamos a tener preguntas y respuestas al final de la sesión, pero si tienen preguntas inmediatas de esta presentación específica, me gustaría darles algunos minutos si tienen preguntas específicas acerca de la presentación. Bueno, no hay preguntas. No hay preguntas para John, Michelle, muy bien. Nuestro próximo orador es el señor Jim Plummer. Jim tiene un doctorado en economía de la Universidad de Cornell. Actualmente es el presidente del Climate Economics Foundation, la Fundación de la Economía Climática, uno de los miembros fundadores de la IAEE.
tenemos una lista muy larga de toda su experiencia en su biografía. Algo que también sabemos es que en el año 1972 estuvo en Colombia trabajando con USAID. Trabajó como en el comité ejecutivo del presidente Harold Ford. Y de nuevo, tiene muchísimas publicaciones. Jim, estamos muy contentos de tenerte presente como orador. Por favor, te cedo la palabra. Buenos días. Me alegra mucho estar de regreso en Colombia. Viví desde el año 1970 al año 1972 en Colombia. Trabajé en la Embajada de los Estados Unidos para la agencia USAID para Desarrollo Nacional. Trabajé muy cercano con muchas personas en planeación, donde algunos de mis colegas trabajan. Algunas de las personas con quienes trabajé eran colombianos junior, colombianos jóvenes. Recuerdo algunos de ellos: Miguel Urrutia, quien llegó a ser el director de Banco de Colombia por creo 15 años. Guillermo Perry también, quien llegó a ser el ministro de Finanzas. También trabajé con Enrique Lo, quien tuvo una carrera muy distinguida como director del Departamento de Hacienda y quien fue asesinado en los años 90. Y también trabajé con Lachlan Curry, una persona canadiense, luego americano, luego colombiano, con una historia muy colorida en los Estados Unidos y una historia muy colorida acá en Colombia también. Pero él y yo básicamente empezamos el sistema de ahorros y préstamos colombiano antes de que esta persona muriera hace algunos años. Algunos presidentes, ambos liberales y conservadores, que habían trabajado con él, hablaron con el presidente actual, con Santos, y lo nominaron para la Orden de Boyacá. Entiendo, es el honor mayor en este país. Bueno, lo que quiero hacer hoy es un resumen de un libro que se llama Rethinking the Economics of Global Warming and Renewable Energy, o repensar la economía del calentamiento global y la energía renovable. Como ven, tenemos muchos autores internacionales. Aquí estamos en el proceso de añadir 2 más autores de Estados Unidos, uno de Alemania y uno del Reino Unido, así que somos bastantes autores. Voy a hacer esta presentación bastante corta hoy. Es una presentación de 30 diapositivas, pero voy a pasar de la diapositiva 1 a la diapositiva 23, así que vamos a cortar muchas diapositivas, pero sí me funcionó bien. Bien. Esto que tenemos acá es un gráfico. Gracias por el agua. De nuevo, esto es un gráfico que yo llamo la gráfica de la divergencia aumentante. El axis horizontal son los dólares por tonelada que se requieren para evitar 1 tonelada de monóxido de carbono. La vertical es el tiempo, los $36 por tonelada. Salió de la EPA de los Estados Unidos, del gobierno americano, Environmental Protection Agency. En realidad es bastante sesgado, es una medida bastante sesgada y obsoleta. Lo que ha ocurrido durante estos últimos 8 años es que hemos tenido como la pausa en la temperatura. Y la temperatura, la medida de sensitividad se ha reducido, y al reducirse, la medida del costo social de carbón se aumenta, se acerca al axis vertical.
Lo que tenemos en el lado derecho es más importante porque hay mucho más movimiento en el lado derecho y los bloques rojos representan el costo en aumento de evitar el monóxido de carbono cuando pasamos de la penetración menor de renovables a una penetración mayor de renovables. Consideramos 3 casos de estudio: California, el Reino Unido y Alemania. En California, el programa se lanzó en el 2005 aproximadamente. Los recursos, la Comisión Air Resources de Canadá comisionó este estudio para tratar de determinar el costo aproximado del plan. Los 2 autores principales del estudio fueron el profesor James Sweeney y James Wyant de la Universidad de Stanford. Ellos concluyeron que para completar la primera fase, al llegar a un 20 o 25% de penetración de renovables, el costo por tonelada, ellos calcularon el costo por tonelada, estaría entre 90 y 133 dólares. Luego estimaron que para llegar a la meta del año 2020 de renovables, de un 33% de energía renovable, los dólares por tonelada evitada de carbón estarían en alrededor de entre 340 y 637 dólares por tonelada. Entonces, mirando los 3 estudios de caso, tengo que decir que California es el más extremo definitivamente con respecto a los costos tan altos que se podrían incurrir si el plan se implementa. El gobernador Brown de California lo acaban de reelegir por otros 4 años. Entonces, muy posiblemente van a continuar con el plan por lo menos por estos 4 años. ¿Qué pasa en el Reino Unido? Tenemos estudios del Reino Unido que seguimos muy de cerca, pero aún no tienen una conclusión. Pero hay un estudio del profesor Gordon Hughes en la Universidad de Edimburgo. Es un estudio de la energía eólica y el título de su estudio es ¿Por qué es tan caro el viento? Así le puso a su estudio. Y él fue la primera persona que empezó a calcular el costo en la red cuando tenemos esta intermitencia y cómo lo debemos de acomodar o de complementar con turbinas de gas y cómo los costos se incrementan. Entonces él llegó a la conclusión de que por cada tonelada de dióxido de carbono que evitamos en el Reino Unido, el costo estaba entre 300 dólares y 400, entre 300 y 421 dólares. Y en Alemania, el caso de estudio de Alemania, en Alemania acaba de salir un reporte del gobierno de un comité de expertos que incluye 4 profesores, incluyendo a un presidente de esta asociación, Georg Orgmann, y utilizando la información podemos desarrollar un costo por tonelada evitada de 442 dólares. De nuevo, esto es en Alemania. Si miramos este diagrama, podemos ver cómo si nos movemos hacia afuera del eje horizontal, mayor penetración de renovables, el costo se aumenta. Lo más interesante es que la distancia horizontal entre estos cajones representa el desperdicio económico por tonelada de dióxido de carbono que se evita. Así que vemos, cuando incrementamos la penetración de la energía renovable, se vuelve más y más, se genera más desperdicio. De nuevo, es un ejercicio que ustedes pueden llamar
autoflagelación económica. La pregunta normalmente se pone en los siguientes términos. Se presenta en términos del gobierno americano o en términos de la Unión Europea. Se pregunta si se puede hacer o no se puede hacer. Sí, sí se puede hacer. Si ustedes lo empujan lo suficiente, si ustedes lo promueven lo suficiente, si estamos dispuestos a gastar suficiente dinero, sí se puede hacer. Pero nos tenemos que preguntar por qué. Las sensitividades de temperatura, estas no se han incrementado, se han reducido, así que el costo constante de carbón también se ha reducido. Lo que quiere decir es que el calentamiento global es un problema, pero quizás no es un problema tan grande como antes pensábamos que era. Entonces me pregunto si no debemos considerar otras soluciones que sean menos costosas, que generen menos desperdicios económicos. Bueno, si lo hiciéramos, llegaríamos a algo como lo que tenemos en esta imagen. Eliminamos el lado derecho de los renovables. No les estoy diciendo que se olviden de la energía renovable completamente. No, continúen investigando, desarrollando. Continuamos buscando ese renovable mágico que va a tener un costo menor. Pero aquí podemos ver que ya que el calentamiento global no es un problema tan fuerte como pensábamos, el incremento de la eficiencia energética, reemplazo de fogones de leña en países menos desarrollados, quizás nuevas formas de energía nuclear, todas estas son cosas que debemos de continuar promoviendo, porque algunas se traslapan con los costos con el costo social del carbón. Tenemos muchos puntos de referencia en el libro para decir que esto es una posición, pero no vamos a decir, o vamos a decir que sabemos que la energía renovable no ha probado ser una solución efectiva en términos económicos. ¿Bien? Bueno, aquí tratamos de resolver la pregunta, bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Especialmente para las personas que dicen que el calentamiento global es un desastre que tenemos que confrontar para poder sobrevivir. Si a ustedes los emociona eso, entonces sí nos preguntamos qué más podemos hacer. Pero si decimos que el calentamiento global es un problema que tenemos que reconocer, es un problema que existe, el daño económico en realidad es limitado. Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, podemos desarrollar una perspectiva distinta. Ninguno de nuestros autores cree que mayor dióxido de carbono no afecta el calentamiento global. Ninguno de nuestros autores cree que el costo es negativo. Ninguno de los autores cree que no debemos de tener investigación y desarrollo para buscar energías renovables. No. Lo nuestro no es una posición extrema, es simplemente un cálculo económico lo que presentamos. El último tema que quiero tratar también en algunos minutos, países menos desarrollados. Vamos a hablar de los países menos desarrollados y escuchamos la retórica a nivel internacional, la retórica que está calentando la conferencia en París en diciembre de este año. Bueno, Europa ya está listo para hacer lo que haya que hacer para resolver este problema tan horrendo. Esa es la perspectiva, este problema tan horrendo del calentamiento global. Los chinos como que no les importa mucho y como que hicieron un cierto tratado con Obama. Pero necesitamos a los otros países, necesitamos que los otros países nos cuenten cuál va a ser su contribución, ya que yo estoy hablando con una audiencia en un país menos desarrollado. Yo creo que la respuesta de ustedes deberá ser gracias. No queremos eso, para nosotros es demasiado caro. Para nosotros no nos ayuda, no hace nada. Sí, los europeos son lo suficientemente tontos para querer perder 4
$100, $500, $600 de desperdicio por cada tonelada de dióxido de carbono que se evita, lo pueden hacer, pero no nos vengan a dar lecciones acá que tenemos menos recursos, que tenemos otras contaminaciones, tenemos otros problemas. No nos vengan a dar lecciones acerca de la reducción del dióxido de carbono, no nos vengan a decir que esto debe ser un objetivo principal para los países menos desarrollados. Hay muchos otros usos más urgentes de estos recursos económicos. Vamos a tener un capítulo al final de nuestro libro, quizás alguno de ustedes lo quiera escribir acerca de los países menos desarrollados. Afortunadamente creo que todavía nos falta un año para tener un manuscrito completo del libro, así que vamos a ver el drama que ocurra en París. Este año vamos a escuchar discursos de países menos desarrollados también. Yo desearía que este debate fuera más concreto, algo más concreto como lo que vemos en estos gráficos económicos, en vez de hablar de simplemente promover o decir sostenible. Palabra muy grande, sostenible, ¿no? Tiene muchos significados para muchas personas esta palabra sostenible. Creo que en los países menos desarrollados, los cuales 4.3 millones de personas mueren por la contaminación de los fogones de leña. Eso es un problema mucho más importante, 4.3 millones de personas. En las áreas urbanas de Latinoamérica y en otros países, en otros lugares, la contaminación del aire es horrible. Esto es un problema muy serio, un problema de salud muy serio. Entonces, ¿por qué divergir la atención de estos problemas tan serios, tan reales, para hablar acerca de la reducción del dióxido de carbono, el cual es un problema menor y el cual los europeos en particular quieren atacar y gastar mucho de su dinero? Dejemos que lo hagan, pero nosotros no nos dejemos presionar, no los imitemos exactamente. Gracias por escucharme. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta inmediata. Pero y su chat, sí, muchas gracias. Dos preguntas rápidas o dos comentarios rápidos. Uno, ¿te parece que te enfocas completamente en el costo de los renovables para remover una tonelada de carbón? Pienso que hay muchísimas otras razones para buscar esta idea de la energía renovable, no solamente reducir el dióxido de carbono. Segundo, mencionaste que la energía renovable o que la renovable es caro con respecto a las tecnologías convencionales. Bueno, sí, creo que eso era verdad hace algunos años, pero creo que hoy en día ya no es tan verdadero y menos verdadero va a ser en el futuro. En Abu Dhabi recientemente hubo una licitación una licitación por energía y el precio más bajo fue una planta solar, unos precios increíblemente bajos. Y de nuevo, muchas licitaciones que incluían diferentes tipos de energía. Obviamente allá hay mucho petróleo, pero de nuevo, en mi opinión, la energía renovable quizás era muy cara en un punto en la historia, pero creo que ya no son tan caras. Así que si me aclaras ese par de puntos, te agradecería mucho. Bueno, hemos mirado el costo, miramos el costo en California, en el Reino Unido y en Alemania. En esos tres países, en California, Reino Unido, en Alemania, en esos tres lugares, miramos el costo de remover una tonelada de dióxido de carbono y en estos tres lugares son así de caros.
Y la decarbonización, remover el carbono, es el principal argumento que se ha utilizado para promover los renovables. Cuando tú me dices que hay otras razones, ¿qué razones existen? Bueno, yo no quiero que esto se convierta en un diálogo, al final vamos a tener una discusión, pero hay otras preguntas y no quiero que esto se vuelva una discusión entre ustedes dos. Gracias. David Newry, tengo una pregunta. El costo de carbón y el costo de renovables depende del descuento, de la tasa de descuento. ¿Qué tasa de descuento utilizaron para calcular esto? La tasa de descuento es más importante para calcular el costo social del carbón. Los $36 que les mencioné anteriormente por tonelada fue una medida que una agencia estadounidense desarrolló con la EPA. Lo hicieron de una manera que fuera un precio alto. Utilizaron tasas de descuento que eran más bajas que los guiamientos de la OMB. Dos, también utilizaron un promedio aritmético, 3 millas. El modelo de DICE del profesor William Nordhaus y el Fond Model, el modelo Fond del profesor Richard Toll. Luego añadieron un modelo más, el modelo de Page de Christopher Hope, el cual no tiene la documentación, pero aquí vemos resultados que son 4 o 5 veces lo que debieran de ser en este tercer modelo. Al utilizar este modelo, de nuevo, subieron hasta esta cifra de $36 por tonelada. La tercera manera es que utilizó números de sensibilidad que ya estaban desactualizados, tenían 10 años de desactualización. Sí, de nuevo, esta tasa es muy importante. Esta tasa de descuento es muy importante. La pregunta nos repiten cuál fue la tasa de descuento. Cada uno de los estudios en California, Reino Unido y en Alemania, cada uno tiene sus propias convenciones para utilizar estas tasas de descuentos, así que no te puedo decir simplemente un número. La mayoría trataron de proveer un análisis de sensitividad. Tenemos otra pregunta. El profesor Botero de la Universidad Nacional de Colombia. Me pregunto si el costo social de carbón se basa en la sensitividad entre la temperatura y la presión del dióxido de carbono. La temperatura es algo muy volátil. Es un valor muy volátil, algunas veces sube, otras veces baja, porque el clima global es bastante complicado. Sí, de nuevo, la temperatura, que suba, que baje, es algo bastante volátil por los diferentes fenómenos naturales. ¿Cómo puedes concluir? ¿Cómo puedes hacer tal proyección? ¿Cómo puedes hablar acerca de la relación entre la temperatura y la concentración de carbono? ¿Cómo puedes decir que esto está desapareciendo? Pues, no sé, quizás fenómeno que no entiendo. Y lo segundo que te quiero preguntar, yo soy un coautor de una presentación que tenemos mañana acerca de las emisiones de carbono, las tendencias que hemos visto que las series EUAs, que son las unidades de emisión, vemos que los costos están reduciendo bastante. Entonces el mercado del carbono en este momento está bastante deprimido. Tenemos valor cercano a cero. Quizás lo que tú presentas es un nuevo diseño para el mercado, pero el mercado verdadero está mostrando que estos precios se reducen. Qué pena. 2 preguntas. Te
pido disculpas por lo largas que fueron. Tienes razón, son variables que cambian con el tiempo. Hay una persona en Canadá, Robert Skitry. Él es, digamos, el historiador de este tipo de cosas. Él lo que hace es tomar la temperatura anual. Regresa hasta el año 1996, 98. Y luego 10, 20 años hacia atrás y mira si el periodo actual es estadísticamente diferente de un periodo específico en el pasado, y lo hace con ambos, la temperatura, y también lo hace con la concentración ambiental del dióxido de carbono. La concentración ambiental del dióxido de carbono continúa subiendo, ha continuado subiendo durante los últimos 8 o 9 años, y las temperaturas han permanecido relativamente planas, estadísticamente por lo menos. No han habido incrementos importantes, pero quién sabe, como un estadista dice que mientras más dure esto, se aumenta la probabilidad de que continúe. Eso es un enfoque normal en el área de las estadísticas, pero en realidad no sabemos. Simplemente es una contribución. Ross McKittrick, de nuevo, es un profesor en la Universidad de Guelph. Ross McKittrick, desafortunadamente no es miembro de esta sociedad. Lo molesto mucho por eso, pero de nuevo es una persona muy importante en esta historia de la economía del calentamiento global. Muchas gracias, Jim. Vamos a continuar con el tercer orador. Él va a presentar su visión de la política del gobierno de Colombia. Así que nuestro tercer orador es un economista, el señor Orero, economista de la Universidad de Colombia, y tiene una maestría en economía en comunicaciones de la Universidad de Barcelona. Es un asesor del Departamento de Planeación Nacional y de nuevo es un profesor en la Universidad Nacional de Colombia. Agradezco a los organizadores de la invitación al Gobierno Nacional de Colombia, más específicamente al Departamento Nacional de Planeación, para poder hacer esta participación dentro del foro del seminario, y más específicamente les quiero comentar que venimos a hacer una presentación bastante sencilla. La idea es presentar un diagnóstico muy rápido de qué nos ha llevado hoy día a empezar a trabajar desde el punto de vista del área de la energía y el tema del gas natural en lo relacionado a las propuestas que se vienen en nuestro próximo, digamos, hoja de ruta de política, que es el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que actualmente se está discutiendo en el gobierno colombiano. Hoy ya esperamos en unos 2 o 3 meses tener delineado la hoja de ruta para todos los sectores de la economía del país, y específicamente vengo acá a sentarme a contarles un poco de lo que está pensando ahorita el plan de gobierno colombiano, y obviamente una parte es muy particular sobre los temas que se están mirando con el tema del componente ambiental y pues todas las dinámicas que tiene el sector energético preparado ahorita desde la hoja de ruta de gobierno. Si hacemos una foto rápida del sector eléctrico, nos encontramos que estamos cumpliendo ya una de las cosas que uno esperaría tener en un sector del servicio público ideal, ya casi llegando a una cobertura del 100%, nos queda una milla, la última milla más complicada de avanzar casi en 500.000 habitantes que aún usuarios que no tienen la prestación del servicio. Con respecto a países latinoamericanos, es una cobertura bastante alta, pero hay temas que obviamente todavía son retos para señalar. Nos queda todavía un tema, digamos, de calidad, los temas de eficiencia energética, que son como los retos que el gobierno colombiano ha estado tratando de alcanzar en los últimos 20 años desde el establecimiento de las leyes 142 y 143 de servicios públicos.
En cuanto a la dinámica y la eficiencia que tiene el sector, digamos, energético, encontramos que en las 4 facetas en que se divide nuestro mercado, la generación, la transmisión, distribución y comercialización, se ha tratado de procurar en los sectores que no son un monopolio natural, ampliar, digamos, la prestación del servicio, más agentes entrando. Si miramos la parte del componente azul, generadores al 1995 estaban 18, se amplió la participación a casi 42 agentes, tenemos la foto a año 2013, en comercializadores también hay varios comercializadores que han entrado a prestar el servicio, distribuidores ha mantenido realmente estable, no un crecimiento tan grande, y los transmisores también siendo, digamos, preponderantemente una construcción de monopolio natural. Cuando uno ve los escenarios y ve lo que está pensando el sector, digamos, o hacia dónde va el sector, hay un tema de una dinámica de expansión de crecimiento. En los últimos 5 años, pues se pasó una cobertura casi el 97.7. Hay una meta un poco no tan grande como uno esperaba. Hace un año, cuando estábamos empezando a discutir las metas del Plan Nacional de Desarrollo, tenemos y pensamos ambiciosamente en lograr en los 4 años una cobertura al 100%. Hoy día nos encontramos con una realidad económica del país complicada, los precios del petróleo han caído y sabemos que somos una economía dependiente o gran dependiente bioenergética. Las expectativas es más o menos llegar en el próximo cuatrienio a un 98, casi 98.5% con inversión pública y esperando que haya también inversión de los operadores de red para esto, pensando casi una cobertura de casi nuevos 250.000 usuarios, abarcando la mitad de lo que esperamos tener el complemento tanto por sistema interconectado como por zonas no interconectadas, y finalmente obviamente lograr que todas las cabeceras municipales en zonas no interconectadas cuenten con una calidad y una prestación de servicio de energía de la mejor, digamos, con los mejores índices de prestabilidad del servicio. Un tema que afecta bastante y que también está tratando de enfocar el gobierno colombiano para solucionar es el tema de la competitividad. Bien sabemos que gran parte, digamos, del componente de la demanda industrial y residencial y pues principalmente también comercial dependen obviamente como insumo materia prima del costo de la energía, y si vamos a mirar relativamente los precios comparativos, estamos enfrentando unas tarifas que por ciertos componentes y algunas particularidades, más que todo por el tema de confiabilidad, estamos pagando una tarifa de energía y somos conscientes de eso desde el gobierno colombiano, una tarifa de energía que no es competitiva realmente, si uno fuera a pensar en dinámicas costo-país con respecto a otros pares similares, unas tarifas más costosas a las que tenemos por ejemplo en Perú, con Ecuador, Brasil, estudios como el de Exim en el año 2013 que fue, digamos, preparado por el plan para el PTP, el Programa de Transformación Productiva, y la ANDI, pues reflejaban, digamos, que habían cosas y que hay cosas, a pesar de que este sector energético es el más dinámico en cuanto a la prestación de servicios públicos, hay muchas cosas y muchos retos para superar. ¿Qué retos hemos encontrado? Y en eso, digamos, se ha venido trabajando también desde Planeación y con el Banco Mundial. El año pasado realizamos una misión de infraestructura para diferentes sectores de la economía, sectores de servicios públicos, sectores como minería, telecomunicaciones. En el tema de energía nos apoyó la Universidad Nacional, en la Facultad de Minas de Medellín, y el profesor Isaac Diner nos colaboró ayudándonos a hacer el estudio para el tema del sector energético. ¿Qué encontramos? Encontramos que hay unas ciertas cosas en las cuales la dinámica de la política en el mediano y corto plazo para el caso colombiano tiene que estar enfocada en unos frentes. ¿Qué escenarios? Colombia muy probablemente puede enfrentar en los próximos años un escenario de un entorno con un escenario de posconflicto por el tema de los acuerdos que se pueden firmar para la paz de Colombia. Eso obviamente alterará las condiciones de mercado y las condiciones de demanda de energía. Colombia hoy día también está enfrentando el reto de poder avanzar a entrar al grupo de la organización OCDE, los países que estarían para la cooperación y desarrollo económico. En esa hoja de ruta obviamente hay un componente fuerte del tema ambiental, en el cual, digamos, el sector energético también tiene que estar preparado desde diferentes frentes. Sabemos que el país tiene una deficiencia grande en infraestructura y crecimiento. ¿Por qué? Por temas obviamente de retos operacionales, financieros y regulatorios que el sector debe ir avanzando. Nosotros tenemos una regulación fuerte, pero pareciera a veces que estuviera el regulador sobreexpuesto con muchos temas. Estamos tratando de delinear cómo poder, digamos, flexibilizar ese tema de regulación. Tenemos una particularidad que es una regulación fuerte, pero muchas veces hay una sobreexposición sobre ese tema, y que también hay defectos estructurales en la construcción del sector. No muchas veces con el dinamismo de la tecnología y el desarrollo económico está avanzando la regulación, a veces se ha quedado, digamos, atrasada. Temas como, por ejemplo, lo que nos esperaría a futuro de pensar en un mercado organizado que estructure las condiciones del mercado, dinamizando y hablando de un verdadero mercado donde la participación de la demanda del sector energético sea más fuerte, sea considerada y pues obviamente permita, digamos, la resolución
respuesta de los usuarios a diferentes condiciones son retos que estamos tratando de enfrentar. La gente que está metida en el sector eléctrico colombiano sabe que este reto no es corto, llevamos desde 1996 tratando de hablar de propuestas regulatorias como el MOR, propuestas como mirar mercados de derivados estandarizados, tipo Derivex, que se han mirado, y esos balances entre, digamos, ese ejercicio de propuestas y lo que quiere el gobierno, pues está tratando de recortar el camino que se ha perdido atrasado en unos momentos de no responder con el desarrollo tecnológico que se tiene, y focalizando obviamente muchas cosas que todavía enfrenta el país. Nosotros somos un país que entrega subsidios a la prestación del servicio, estamos tratando de mirar cómo hacer para desmontar esa senda de subsidios que de una u otra forma, pues por un lado sigan favoreciendo a las clases menos, digamos, o las clases que lo más lo necesitan, pero por otro